Ok, dice así, Mateo 6, versículo 13, dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos de todo mal. Sino líbranos del mal, perdón. Dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. ¿Ok? Tenemos delante de nosotros la última petición de lo que se conoce como la oración del Señor. Y les había comentado, hay tres peticiones que comienzan en el versículo 9, que hacen referencia en este caso a peticiones centradas en Dios, centradas en el Señor, ¿sí? Y las siguientes tres peticiones son centradas en el hombre. Y eso es lo que hemos estado examinando hasta ahorita. Las peticiones que están centradas, en este caso, en los hombres. Sin embargo, no quiero nunca que pensemos nosotros que por eso, por el hecho de estar centradas en pedir para nosotros, tienen que estar alejadas de Dios, sino que todo lo contrario. Absolutamente todas las peticiones están en un cierto sentido centradas en Dios, porque aún lo que pedimos por nosotros se supone que le entregue la gloria a Dios, ¿sí? Que muestre que nosotros nos acercamos en una humildad dependiente de Dios y que por tanto Dios reciba toda la gloria. Por ejemplo, las peticiones que hemos visto hasta ahorita son dos, perdón. La primera es una petición por provisión diaria, ¿sí? Provisión diaria, que eso nos hace referencia a que nosotros seamos sostenidos materialmente, ya sea por alimentos, ya sea casa, vestimenta, absolutamente todo, provistos de parte de Dios, ¿sí? Eso viene cuando observamos el versículo 11. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y eso le entrega la gloria a Dios porque significa que nosotros vivimos a partir de Dios. Dios es quien nos sustenta y Él entrega absolutamente todas las cosas. Todo don perfecto, toda buena dádiva provienen de lo alto, del Padre de las luces, ¿no? Segunda petición que viene en el versículo 12 es una petición por perdón diario. Y esa es la que viene en el versículo 12 que dice, perdónanos nuestras deudas, ¿sí? Como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. En este caso, hace referencia a que nosotros para poder conseguir el perdón necesitamos acercarnos a Dios en una situación de arrepentimiento, ¿sí? Y entonces esto glorifica a Dios porque funciona para andar en una relación buena con Dios. Y finalmente, la tercera petición que vamos a examinar el día de hoy es una petición por protección diaria. Es una protección espiritual, ¿sí? Hace referencia, en este caso, a una petición que se encuentra en la primera mitad del versículo 13. Y es una petición que está dividida en dos partes. Si ustedes leen el versículo 13, dice, no nos dejes caer en tentación, sino, o más, líbranos del mal. ¿Sí? Es una sola petición, pero está unida tanto en una parte negativa, no nos dejes caer en tentación, como en una parte positiva, sino líbranos del mal. ¿Sí? Es un solo pensamiento. ¿Cuál es este pensamiento? Es el pensamiento de necesitamos protección en el área espiritual. Nosotros necesitamos protección en el área espiritual. La forma en la que lo coloca, por ejemplo, J.I. Packer, que es un autor muy reconocido y eh, muy piadoso, que a mí me gusta mucho, él decía acerca de esta oración, él decía, la vida es un campo minado espiritual. Delante de tal peligro, no podemos confiar en nosotros mismos. Así que decimos, Padre, manténnos a salvo. ¿Sí? Es una petición porque nos encontramos en un mundo espiritualmente maligno, porque el mundo está dominado por Satanás, porque el mundo está yendo de forma constante en una corriente que se define por pecados y por delitos, ¿sí? Entonces, lo que hace esta petición es que nos coloca un pensamiento que es realista acerca del mundo, desconfiado acerca de uno mismo y humilde
en dependencia a Dios. Estoy anotando todo por si quieren checarlo dentro del chat. Y humilde en dependencia a Dios. ¿Por qué? Primeramente es realista, porque cuando nos estamos acercando nosotros a esta oración, estamos viendo que somos realistas acerca de la condición espiritual del mundo. O sea, sabemos nosotros que no nos encontramos en una vida que sea de picnic. Nosotros sabemos que vivimos en un mundo caído, que es controlado por Satanás, que reta de forma constante nuestra carne, porque continuamos habitando cada uno de nosotros en un cuerpo corruptible, ¿sí? Y seguimos teniendo tentaciones, seguimos teniendo nosotros dificultades y tribulaciones, y básicamente vivimos en un mundo que reta de forma constante nuestra fe, ¿sí? Somos realistas al respecto de eso. Aparte de eso, también somos desconfiados acerca de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros no nos creemos suficientes espiritualmente. Sabemos que no podemos depender de nuestras fuerzas para poder combatir, sino que cada uno de nosotros tiene que conocer que necesitamos una ayuda de un poder superior, ¿sí? Cuando nos dice la palabra, por ejemplo, que nosotros resistamos las pruebas, cuando nos dice la palabra que estemos alegres, nunca esa alegría proviene de uno mismo, sino que proviene de fuera, de parte de Dios. Y entonces, la tercera cosa que hace esta oración es que nos hace depender humildemente de Dios, porque sabemos, Dios es la única respuesta en un mundo caído, ¿sí? Delante de nuestra carne, delante de las tentaciones del mundo y la acusación de Satanás, cada uno de nosotros tiene que depender de la fuerza constante y grande de Dios. Entonces, el día de hoy vamos a observar lo que significa no nos dejes caer en tentación. O más literalmente, vamos a observarlo de esta forma, como una traducción propia. Mateo capítulo 6, versículo 13. No nos guíes a tentación. Es lo que vamos a observar. Mateo 6:13, no nos guíes. Una traducción más literal. O si quieren un poquito más explícita, no nos guíes a un tiempo de tentación. ¿Sí? Y vamos a observar el significado de esta oración a través de dos preguntas. Primera pregunta, ¿Dios guía a la tentación? Porque eso es lo que dice literalmente la frase. La frase dice, no nos guíes a tentación, pidiéndole a Dios que no nos guíe. Eso significaría que Dios nos guía, ¿no?, a la tentación. Pregunta, ¿nos guía o no nos guía a ser tentados? Es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿por qué si Dios guía, en este caso, a la tentación, debemos de pedir que no lo realice? Porque una vez más, la oración es, no nos guíes. No está pidiendo guíanos. Está diciendo, básicamente, evita realizarlo, ¿sí? Entonces vamos a contestar estas dos preguntas el día de hoy. ¿Ok? Comencemos por la primera. Primera pregunta, ¿Dios guía a la tentación? Y dejo nada más que tengan un tiempo para anotar. Y si pueden, vayan buscando también Santiago capítulo 1, versículo 13. Ok, primeramente, tenemos que ver que cuando yo digo esta parte de no, Dios, si yo leo la oración de forma literal, Dios guía a la tentación, estoy dando un pensamiento que puede ser algo problemático, ¿sí? Puede ser algo problemático para muchas personas, en vista de los versículos como el de Santiago capítulo 1, versículo 13. Por ejemplo, Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios,
Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, ya estoy pasándome, perdónenme, Santiago 1, versículo 13, una disculpa. Ya se puede ver la pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Ah, va. Que nadie cuando es tentado diga, soy tentado por Dios. Esa es la parte importante. No puedo yo decir, soy tentado por Dios, porque Él mismo, la parte final del versículo, no tienta a nadie. Está diciéndonos este versículo, Dios no tienta. Él no acerca a nadie al mal, ni le dice, tú ve y peca. ¿Ok? Entonces, ¿por qué dice este versículo? No nos guíes a tentación. Y la cosa de esto, amigos, es que tenemos que ver que no podemos subir nosotros a este pensamiento. Más bien tenemos que buscar nosotros comprenderlo. Les voy a decir por qué les digo que no podemos subir a este pensamiento. Porque hay traducciones, incluido lamentablemente la NBLA, que se alejan un poco de ese significado y que no lo confrontan, sino que más bien lo dejan un poco más sobre la idea de que Dios no, de que pedimos más bien ayuda para no caer en nuestras tentaciones. Por ejemplo, en la NBLA dice, no nos dejes caer en tentación. ¿Sí? En la NTV, que es todavía más explícito sobre esta idea, dice, no permitas que cedamos ante la tentación. ¿Sí? Pero la forma literal no es esa. La forma literal está como en la Reina Valera, que nos dice, no nos metas en tentación. ¿Sí? Es no nos guíes a tentación. ¿Sí? Ciertamente luce problemático, pero hay una respuesta de por qué utiliza esta palabra el autor. ¿Sí? Hay una respuesta de por qué, en este caso, Jesucristo utilizó la palabra que utilizó, que es peirasmos. Una disculpa, lo escribí mal. Peirasmos, ahí está. Peirasmos, ¿sí? Porque lo que significa esta palabra, que hace referencia a tentación, más explícitamente significa prueba. Entonces lo que dice el versículo es no nos guíes a prueba, no nos metas en prueba, ¿sí? ¿Por qué? ¿A qué tipo de prueba hace referencia? Hace referencia a una prueba como por ejemplo la que se realiza con los exámenes escolares. Ejemplo, cuando nosotros vamos a la escuela, se realizan periódicamente ciertos exámenes, ciertas pruebas que vienen a determinar qué tanto es lo que hemos aprendido nosotros, ¿no? Los exámenes no se utilizan para reprobar a alguien, sino que se utilizan para determinar lo que se ha aprendido. Y según, en este caso, las pruebas, si vienen de parte de Dios, estas muestran la condición de nuestro carácter. Estas tienen la intención de que veamos nosotros cómo nos encontramos espiritualmente. Por ejemplo, D.A. Carson, él dice acerca de esto. Voy a pasar la cita. D.A. Carson, él dice acerca de esta palabra. La prueba puede tener varios propósitos. El propósito, en general, amigos, quiero que vean nada más que lo define aquel que realiza la prueba. ¿Sí? El propósito, por ejemplo, puede ser, dice él, refinamiento. Una prueba que es para poder concretar más el carácter de una persona. O determinación de la fortaleza del carácter. Una prueba que define qué tan bien se encuentra el carácter de esta persona. O si es una prueba que viene de parte de Satanás, por ejemplo, va a ser una prueba que más bien quiere incitar al pecado. Entonces tiene varios propósitos y también tiene diversos resultados. Entonces, lo que quiere Dios, por ejemplo, es que tengamos una mayor pureza, es que tengamos confianza en nosotros mismos, sobre la base del actuar del Espíritu Santo. Es que crezcamos nosotros en la fe. Pero lo que quiere Satanás, por ejemplo, él quiere que con la prueba caigamos en pecado. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esta prueba? Es que la prueba tiene el propósito
si viene de parte de Dios, de refinarnos, de determinar nuestra fortaleza, de conseguir que crezcamos más y que tengamos, en este caso, una fe más firme. Y es necesario que todos seamos probados por Dios. ¿Por qué? Porque si no, no observaríamos nosotros cómo se encuentra nuestro carácter. No veríamos qué tanto hemos avanzado, no tendríamos una confianza de que estamos en la fe, ¿sí? No tendríamos una identificación que nos diga que todavía nos falta crecer. Entonces, la fe de cada uno de nosotros tiene que ser probada para que luzca dónde se encuentra. Y esta es una verdad bíblica que no solamente aparece en esta oración, sino que también aparece, por ejemplo, les voy a dar 3 pruebas, aparece en las cartas de Primera de Pedro. Si checan, por ejemplo, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 7, ahorita lo leemos, pero para que lo vayan buscando. También en las cartas de Pablo, en Romanos capítulo 5, ahorita lo leemos. Y también aparece en Hebreos capítulo 11, versículo 7, haciendo referencia a Abraham, ¿sí? Vamos a comenzar con la de Pedro. Primera de Pedro 1, versículo 7, dice que la prueba es para que, sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual es perecedero, pero es probado por fuego, sea hallada nuestra fe, que resulta en alabanza, en gloria y en honor en la revelación de Jesucristo. Eso es, nuestra fe es probada como el fuego, de modo que sea purificada, de modo que si es exitosa esta fe y se mantiene firme en Dios, como creyentes, el día de Jesucristo, diga Dios, esas pruebas y esa fe exitosa fueron para mi gloria y en verdad me honran, porque son gente que fue transformada por mi evangelio, porque superó las tribulaciones, porque superó todas las dificultades, ¿sí? Entonces es una. Pedro dice, nuestra fe es probada como por fuego y resulta en alabanza a Dios, ¿sí? En Romanos capítulo 5 dice algo muy similar, en este caso Pablo, pero él dice que la prueba lo que hace es que nos da esperanza a nosotros de que nuestra fe es verdadera, ¿sí? Por ejemplo, en Romanos 5, versículo 3, dice que cada uno de nosotros nos podemos gloriar. Eso es, tener felicidad y gozo aún en las tribulaciones, eso es en las dificultades. ¿Por qué? Porque si tú tomas las dificultades con paciencia, si no te rindes, si no caes en la tentación y en el pecado, si tú permaneces firme, eso te da una prueba a ti de que tienes fe. Y si notas tú que tienes fe delante de situaciones difíciles, vas a tener esperanza, porque Dios ha cambiado tu ser. Porque el hecho de que tú resistas delante de las tribulaciones no viene de ti, viene de parte de Dios. Entonces, si leo el versículo, se los explico mientras lo vamos leyendo. Agrego unas cuantas cositas para que sea más comprensible, pero se los leo. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, eso es, estamos felices y aceptamos las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, paciencia de esperar en Dios, ¿sí? Y la paciencia da un carácter probado cuando se tuvo una fe exitosa en la prueba. O sea, ese carácter probado es porque fue exitoso la fe delante de la tribulación. Y el carácter probado entonces da en esperanza. Esperanza de lo que Dios ha hecho en uno y continuará haciendo en nosotros. Entonces hay como una creciente cadena de esperanza para cada uno de nosotros.
sobre la base de que si resistimos es por la obra de Dios. ¿Sí? Entonces, ahí van dos cosas que son muy buenas que vienen de que se nos pruebe nuestra fe. Primera cosa, la de Pedro, es que da alabanza a Dios, da gloria a Dios, porque si yo resulto exitoso en la prueba, entonces Dios tiene la gloria. ¿Sí? Segunda cosa, la que dijo Pablo. Pablo dice, si tú resultas exitoso en la prueba, entonces puedes tener esperanza, porque Dios ha hecho algo en tu ser para que resistas la prueba. ¿Sí? Tercera cosa, en Hebreos, capítulo 11, versículo 7, se nos menciona el caso de Abraham. Versículo 17, se nos menciona el caso de Abraham. Y en este caso se nos dice, Abraham le fue probada su fe y cuando Dios fue con él y le dijo, ofrece a tu hijo en sacrificio. Y entonces Abraham lo ofreció, fue detenido por Dios, pero porque Dios sabía que lo estaba realizando con fe. Y entonces Dios fue y lo bendijo a Abraham. ¿Sí? Esa historia está en Génesis. Ahorita no la vamos a leer, pero vamos a leer lo que dice en este caso el autor de los Hebreos acerca de Génesis capítulo 22, que es donde aparece esta historia. Génesis 22 es la historia de la prueba de fe de Abraham. Y entonces dice Hebreos 11:17, dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, misma palabra que la que tenemos nosotros, peirasmos, cuando fue probado, ofreció a Isaac. ¿Quién lo probó? Dios, que dijo que hiciera, que ofreciera a Isaac. ¿Sí? Y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Continúa el versículo 18 y 19, diciendo que la promesa fue de Dios, y Abraham confió en que así como Dios había provisto vida para su hijo Isaac, y Dios estaba a cargo de la vida de Isaac entonces, él podía también resucitar a Isaac. ¿Sí? Y entonces lo que sucede es que en Génesis 22 se ve que después de la prueba, en el versículo 18, Dios bendice a Abraham y le dice, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. ¿Sí? Entonces ahí tenemos una tercera cosa que es buena de las pruebas. Tercera cosa que resulta de las pruebas cuando son tomadas exitosamente es que dan bendición de parte de Dios. ¿Sí? Bendición por la obediencia. Entonces, dan gloria a Dios las pruebas cuando son pasadas exitosamente, dan esperanza al hombre y dan bendición de parte de Dios cuando son probadas exitosamente estas pruebas. ¿Sí? Ok, siguiente pregunta. Si las pruebas son tan beneficiosas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si son tan grandes debemos de pedir ser librados de estas pruebas? O en otra forma de decir esa pregunta, lo pongo como les dije hace rato, ¿por qué si Dios guía las pruebas? ¿Por qué si se encuentran en su voluntad? Debemos de pedir que no lo realice, que no realice estas pruebas. ¿Sí? Y nada más hago una pequeña recapitulación antes de responder la pregunta. Recapitulación de lo que he dicho hasta ahorita. Dios guía a las pruebas para probar nuestra fe. ¿Sí? Dios provee buenas cosas a partir de las pruebas, cuando son aceptadas exitosamente. ¿Sí? Aparte de eso, la palabra, el Nuevo Testamento, en todas partes insiste que los creyentes sí o sí van a enfrentar pruebas de muchas clases.
y no tienen que ser sorprendidas por ellas. Eso se los respaldo con unos versículos. Santiago capítulo 1, versículo 2, por ejemplo, dice, Santiago 1, 2, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Este versículo está diciendo, cuando suceda. Eso significa, podría suceder en cualquier momento. ¿Sí? Va a suceder. ¿Sí? O, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, que dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba. No se sorprendan, ¿sí? De esta prueba que viene en medio de ustedes para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo, porque no es extraña, es normal, ¿sí? Entonces ahí tenemos, Dios realiza las pruebas, Dios lo realiza de forma normal y surgen cosas beneficiosas cuando se aceptan estas pruebas y se logran concretar exitosamente. Y sin embargo, este versículo, Mateo 6:13, nos dice, pide por ser librado de las pruebas. ¿Sí? Ok, entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es que es muy diferente que nosotros busquemos, por ejemplo, estar listos para la prueba, buscar alegría para confrontar la prueba, buscar fortaleza para cuando suceda. Es muy diferente buscar eso a decir nosotros que vengan las pruebas. Este versículo asume que ningún creyente va a pedir que vengan las pruebas. Y no deberíamos, ¿sí? Les voy a decir por qué. Básicamente, no deberíamos de pedir que vengan las pruebas, primeramente, porque Satanás ocupa las pruebas para sus propósitos. No solamente tenemos la conciencia de que Dios lo ocupa, sino que también sabemos que Satanás puede ocupar estas pruebas. ¿Sí? Satanás, por ejemplo, se le conoce como el tentador, porque él explota estas situaciones para nuestra ruina. ¿Sí? Él es como un león rugiente que está en búsqueda de gente a quien devorar. Nos dice, por ejemplo, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice, este versículo, chequen, dice, sean de espíritu sobrio, estén alerta, ¿sí? Estén conscientes ustedes de que Satanás existe y es un adversario que anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sí? No pedimos, vengan las pruebas, porque no estamos pidiendo nosotros también ese ataque de Satanás para nuestras vidas, sino que estamos conscientes de que aunque él tiene un poder que se va a acabar, y es un poder obviamente menor que el de Dios, aún así es un poder más grande que el que nosotros tenemos. Y no lo subestimamos. Les quiero leer un versículo que a mí me abrió mucho los ojos de que no debemos de subestimar a Satanás. En Judas capítulo 1, versículo 19, que es el único capítulo de Judas, nada más que de todos modos digo el capítulo, se nos dice, por ejemplo, acerca, versículo 9, perdónenme, versículo 9, se dice acerca de la lucha entre Miguel, el arcángel, y Satanás, ¿sí? Y se dice, cuando el arcángel Miguel luchaba contra el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, porque había una disputa ahí, porque Satanás quería agarrar el cuerpo de Moisés, nos dice, Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra Satanás, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Por qué dice esto el versículo? O sea, ¿por qué no le dijo, como muchos comúnmente le decimos, sí, como de Satanás, tú no tienes ningún poder, Satanás, tú no vales nada? Porque él sabe, en este caso Miguel, que Satanás sí tiene un poder establecido en este mundo, ¿no? Y no se juzga, en este caso, por uno de nosotros,
sino que simplemente se le entrega a Dios y se dice, Dios te va a juzgar. O en el caso lo que dice el versículo, el Señor te reprenda. No subestimemos nosotros este poder y estas fuerzas espirituales contra las que luchamos, sino más bien busquemos depender de Dios. ¿Sí? Pero entonces tenemos que darnos cuenta dentro de nuestro punto que primeramente no pedimos por las obras, que diga por las pruebas, debido a que Satanás las puede utilizar. Satanás las puede ocupar para sus propósitos. ¿Sí? Yo no pido ser probado como diciendo, yo voy a poder más que Satanás, sino más bien digo, Dios, no me metas en tentación, porque Satanás lo puede ocupar contra mí y yo rendirme. ¿Sí? Segundo, no pido por las pruebas, porque las presiones de una prueba son extremadamente grandes. ¿Sí? Porque las pruebas no son sencillas. Y estoy seguro que lo han experimentado ustedes. Cuando llega una tentación, parece que no puedes decir que no, ¿no? Tienes esta carne en ti que de forma constante quiere ir y pecar. Y sabes que en ocasiones es como si tuviera incluso más poder que tú, ¿no? Como que te dominara. De modo que, por ejemplo, si checamos nosotros Romanos capítulo 7, Pablo decía al respecto, en este caso, chequen por ejemplo el versículo 15, Pablo decía, lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, eso es el estar sirviendo a Dios, sino que lo que aborrezco, eso hago, el pecar. En muchas ocasiones parece como que tenemos estas dos voluntades y que solamente gana la voluntad por pecar. Y probablemente el mayor ejemplo de este actuar de la carne sea la oración de Jesucristo en Getsemaní. Porque se nos dice, por ejemplo, en Mateo 26, y ahí los espero porque voy a leer unos versículos más al rato. Mateo 26, versículo 39, se nos dice que Jesucristo mismo pidió que fuera librado. Chequen, Mateo 26, 39, decía, Padre mío, su oración, si es posible, que pase de mí esta copa. Él estaba en este caso pidiendo que no llegue esta prueba, que pase y no sucede esta prueba. Él, Jesucristo, por la presión de la copa tan grande que iba a pasar sobre él. Era la copa de la ira de Dios. ¿Sí? Y nosotros, por la presión tan grande de nuestra carne, que sabemos que nos hace rendirnos al pecado. ¿Sí? Y nosotros lo aceptamos prácticamente voluntariamente. Entonces, tenemos dos razones por las cuales no pedir hasta ahorita. Voy a poner una tercera, pero tenemos dos razones. Primera razón, no pedimos por las pruebas activamente porque sabemos que Satanás las puede distorsionar para que una prueba que es para nuestro crecimiento sea una prueba para nuestra caída. ¿Sí? Segundo, porque sabemos también que las presiones de una prueba son grandes, porque seguimos teniendo la carne en nosotros y seguimos teniendo un deseo por pecar. ¿Sí? Y entonces, tercero, y muy unido, debido a que la falla ante la prueba nos puede derrumbar. Porque si yo tengo una prueba delante de mí y yo fallo esa prueba, puedo dejarme caer. Al observar mis fallas, puedo rendirme. ¿Sí? Al observar lo lejos que me encuentro y lo vulnerable, lo débil que soy delante de esta prueba y lo fuerte que es Satanás, puede empezar yo a llorar, a humillarme, pero en un mal sentido, y a tener una falta completa de confianza sobre el actuar de Dios en mi vida. ¿Sí? Y entonces tenemos que ver nosotros que como tendemos a esto, es mejor que yo pida
que no lleguen las pruebas. ¿Sí? Pequeña pausa antes de que diga la última razón, la cuarta y última razón por la cual no hay que pedir por las pruebas. Pero pequeña pausa. Si no sentimos estas tres cosas, hermanos, tenemos que revisar nuestra condición espiritual. Es cierto que nunca tenemos que pensar que Satanás es más fuerte que Dios, o que el Espíritu Santo no puede con nuestra carne, o que si fallamos es para que nos levantemos, pero tampoco tenemos que tener una seguridad extrema, menos porque muy usualmente nuestra seguridad no está en Dios, sino que se encuentra en nosotros mismos. La Escritura, por ejemplo, dice en 1 Corintios acerca de eso, el que cree que está firme, tenga cuidado que no caiga. ¿Sí? Tenemos que ver que estas tres cosas son extremadamente reales, así como lo son el poder de Dios, el poder de su Espíritu y su constante búsqueda de nuestra santificación. ¿Sí? Ok, última razón, y la razón principal para nuestro texto. La razón principal es que Cristo mismo es el que nos alienta a ser librados de las pruebas. O sea, no pedimos nosotros porque vengan las pruebas, porque Cristo mismo dijo, pidan así, versículo 9, y luego me paso al versículo 13 de Mateo 6, no nos metas en tentación. ¿Sí? Cristo sabía muy bien que nuestra carne constantemente tiende a la debilidad. Y entonces si leemos de Mateo 26, que es los versículos que les dije ahorita que quería leer, Mateo 26, versículo 41, podemos observar nosotros, por ejemplo, lo que dice acerca de nuestra debilidad. Mateo 26, versículo 41. Dice Jesucristo en Getsemaní, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y Cristo estaba diciendo esto justo después de esta lucha que estaba teniendo él, que les leía hace rato, en oración, que estaba teniendo él, diciendo que se remueva esta copa de mí, si es posible, ¿sí? Pero si no, que se haga la voluntad de Dios, estaba diciendo en el versículo 39. Entonces, esta lucha de Cristo con la carne en la que estaba él, porque él había habitado en un cuerpo hecho de carne, que aunque no era pecaminoso, de todos modos, era en este sentido carne, ¿sí? Estaba viendo que tenemos nosotros una debilidad, porque nuestra naturaleza humana es débil, ¿sí? Y entonces, cuando vemos estas pruebas, si las observamos con sinceridad y con realismo, decimos, no nos guíes a tentación. Nótese, por ejemplo, entonces lo que dice él, las dos cosas que dice que realicemos. Dice, velen y oren para que no entren en tentación. ¿Sí? Primera parte, velen. ¿Qué significa velar? Velar significa observar como un soldado. Observar como un soldado que está en guardia, alerta a las señales de un ataque enemigo. Está diciendo, observen ustedes, notando en qué situación, en qué compañía, con qué influencias están expuestos. ¿Sí? Si es necesario, evadan las influencias, la compañía y las situaciones que los hacen caer. ¿Sí? Por ejemplo, Martín Lutero decía al respecto, decía, tú no puedes detener a aves de volar sobre tu cabeza. Tú no puedes detener absolutamente, en otras palabras, cualquier situación, pero sí puedes detener a las aves de que hagan un nido sobre tu cabello.
sí puedes detener las situaciones que están cerca de ti, ¿sí? Sí puedes cambiar, en este caso tú, por ejemplo, tus compañías o tus influencias. Encuentra entonces tú qué es ese fuego de prueba y no te acerques voluntariamente a él. Por ejemplo, así como José, en este caso, que no es el mejor ejemplo, pero lo voy a colocar de todos modos, se conoce, él huyó de su tentación, así también nosotros huimos de nuestra tentación. ¿Sí? De la lujuria se huye, ¿sí? De cualquier tentación que se puede, se huye. Primera acción que nos indica Jesucristo que realicemos para no entrar en tentación es velar, observar, estar en guardia, ¿sí? Pero la segunda indicación es exactamente la que ya había dicho en Mateo capítulo 6, versículo 13, nuestro versículo base. La segunda es oren, ¿sí? Oren para que no entren en tentación. Nos acercamos a Dios y le decimos a Dios, danos fuerza, permítenos estar alertas, permítenos ir en contra de las tentaciones y tomarlas bien, pero también le pedimos, no nos metas en tentación, no nos metas en pruebas, ¿sí? Líbranos de las pruebas, ¿sí? Entonces, hermanos, básicamente lo que observamos en este versículo son, ya resumo en 3 cosas, son estas 3 cosas. Primeramente, y ya las había comentado cuando comenzamos, primeramente, hay que ser realistas acerca de la batalla espiritual. Que no estemos nosotros inconscientes, ignorantes acerca de las constantes tentaciones del mundo. ¿Sí? Hay que ser realistas de Satanás y ser realistas acerca de nuestra condición espiritual. Entonces, una segunda cosa, tenemos que no depender de nuestras fuerzas para combatir. Darnos cuenta que cuando pedimos esta oración es porque no tenemos las fuerzas para luchar, ¿sí? Nunca las tenemos. Ojo, eso no significa que no podamos tener una fuerza de Dios que sí pueda luchar. Claro que se puede. Pero cuando oramos esta oración es porque admitimos, en mí mismo no tengo nunca las fuerzas. Por tanto, Dios, líbrame de la tentación. ¿Sí? Y 3, y final, veamos que esto nos incita una humilde dependencia en Dios. Me doy cuenta que yo soy débil, pero yo dependo de Dios. Y eso es lo que nos va a llevar a la siguiente parte de la oración que no vamos a observar el día de hoy. Pero nótese, la voy a volver a leer. Mateo 6:13. No nos guíes a tentación. Eso es, no nos permitas ir con mi propia fuerza, sino líbrame del mal. ¿Sí? Sino líbranos, Dios, del mal. ¿Ok? Y la próxima semana vamos a observar esta y ya estamos a punto de terminar lo que es la oración del Señor. Vamos a terminar orando. Si puedes, Pedro, amigo, ¿crees que nos puedes dirigir en oración, por favor? Sí, amigo. Vas. Señor y Padre Celestial, te damos muchas gracias porque una vez más nos has hablado a nosotros, Señor, porque nos diriges, Señor, nos exhortas a depender totalmente de ti, Señor, y asimismo te pido que abras nuestros ojos entre la guerra espiritual que está habiendo, que tenemos todos los días, y no subestimemos de lo que vivimos día a día, sino que al contrario, Señor, podamos ver qué áreas tenemos pruebas, tenemos tentación, y nos libres de esas tentaciones y de esas pruebas, señores, porque en nuestras fuerzas somos débiles, pero por medio de tu Espíritu Santo, tú nos das la salida para esas pruebas, para esas tentaciones, Señor. Enséñanos a depender totalmente de ti y a abrir nuestro entendimiento y nuestro corazón para siempre ser guiados por tu palabra. Todo eso te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.
Muchas gracias, amigo. ¿Cómo ven? ¿Alguien tiene algún comentario?